Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. No había mirado la hora. Ajá. Héctor, Fidel. Listo, sigo. ¿Cómo están? Bueno, estoy esperando que se conecten un poquito más personas en el aula. Buenos días. Buenos días, Héctor. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Chévere, Dios. chévere. Me alegra. Volvimos a coincidir, pues. Pues sí. ¿Cómo está este San Cristóbal? Pues ahorita haciendo calor bastante, pero ha estado haciendo frío bastante también todos estos días. Pero Sabroso. chévere. Frío chévere, porque no, el calor lo sofoca a uno. Sí. Pero está así como resfriada. No, alergia. Alergia. El Ok. cambio de clima, entre frío y calor, me produce alergia bastante. Entonces me molesta eso. Sí, eso es muy Sí. normal. Sobre todo este mes de enero. Sí, entre lo que es diciembre y enero, para mí todos los años es esa misma modalidad, en modo alergia, dicen. Sí, Pero es bueno, verdad. ahí vamos. Chévere. Bueno, ya se han conectado otro poquito más. Vamos a esperar a ver si se conectan otros para que no empiecen como tan perdidos. Sí, lo que pasa es que habían dicho que era a las 12:15, pero 12:45 y volvió a bajar para las 12:15 otra vez. Sí, lo que pasó es que hubo uno de los profesores que se extendió y entonces hubo que correr todas las otras clases, pero hubo uno que no pudo asistir, entonces las volvieron a adelantar. Total que bueno, estamos en eso. Ahí lo que interesa es Sí, salir hay que adelante. ajustarse. Sí, eso, cuando es en vivo pasa todas esas cosas. Sí. Bueno, ¿cómo les pareció mi cátedra anterior? Que no habíamos hablado de eso. Muy bueno, muy bueno. Realmente este sistema, hay innovación, ¿no? La novedad del sistema, de estas clases sincrónicas y actividades. Pero ya yo me imagino que por el nivel ya la edad que tiene uno, la edad que es posgrado, pues entonces ya uno debe estar mucho más compenetrado con los estudios, pues, con la Esa. lectura fluida. Sí, señor, es verdad. Eso sí es A cierto. mí me cuesta mucho el nivel de pregrado con los muchachos que aprenden esto porque no les gusta, eso es un dolor de cabeza con esos muchachos de pregrado. Sí, es que de pregrado y muchos a nivel de posgrado también pretenden seguir en la misma onda que en el pregrado. Entonces son cosas diferentes. Bueno, yo creo que voy a empezar porque ahí poco a poco se van incorporando. Bueno, vamos Sí, a recuerden son 45. esta cátedra de Derecho Comparado. Comentaba hace poco con otro de los profesores uno de los profesores de doctorado que uno cuando estudia pregrado como que no le hace mucho caso al derecho comparado. Bueno, en realidad no hay ninguna materia, por lo menos mientras yo estudié en el pregrado, llamada derecho comparado, ¿no? Sino que hacían ciertas menciones en todas las demás materias al derecho comparado, pero nunca un estudio como tal del mismo. En principio, pues el derecho comparado nos permite aprender derecho a través de diferencias y similitudes concretas que son descubiertas a través del estudio de los derechos extranjeros, ¿no?
Hay una discusión doctrinaria acerca de si el derecho comparado es un derecho sustantivo o es simplemente una metodología de estudio o una metodología de investigación. Yo considero pues que es ambos. ¿Por qué? Es un derecho sustantivo porque nos permite estudiar los orígenes, la estructura o las disposiciones de sistemas legales extranjeros. Podría formar parte incluso del derecho sustantivo y forma parte del derecho sustantivo de otros países o grupo de países. ¿Por qué? Pues porque al estudiar sistemas extranjeros, inevitablemente realizamos una traducción de sus disposiciones. No una traducción textual, sino utilizamos nuestro reflejo nato como seres humanos de tratar de explicarnos cosas que desconocemos sobre la base de lo que sí conocemos. En este caso, sobre la base de nuestro propio derecho nacional. Si bien es cierto, existe un determinado riesgo para desvirtuar la esencia o el significado del derecho extranjero, cuando tratamos de entenderlo desde nuestro propio derecho, no es algo que sea determinante para dejar de estudiarlo, porque esto ocurre por una cuestión de nuestra deficiencia natural del lenguaje, ¿no? Muchas veces cuando comparamos terminología utilizada en distintos sistemas jurídicos, pues hay ocasiones en que nuestro léxico jurídico no comprende o no llega a comprender la utilización que le dan a determinados términos en esas legislaciones. Sin embargo, como cada persona tiene un bagaje cultural y personal propio, producto de nuestras vivencias, de nuestro ejercicio como profesionales, de nuestras lecturas a través de nuestra carrera, al recibir la información podemos o distorsionar el significado o confirmar ese significado. De manera pues que y repito, para mí el derecho comparado puede llegar a considerarse un derecho sustantivo, pero también es una metodología, porque si bien el estudio de derechos extranjeros no representa una necesidad del abogado en el ejercicio común y corriente, en todos los sistemas legales la comparación es ante todo un ejercicio natural propio de nosotros los abogados. Los abogados tenemos la necesidad natural de comparar disposiciones de nuestro propio derecho interno. Por ejemplo, nuestro Código Civil nos remite como método de interpretación a la analogía. ¿Y qué hacemos cuando aplicamos la analogía como método de comparación? Como método de estudio o método de interpretación, comparar. Comparamos la norma que se nos presenta como no reglada con otra, o la situación de hecho que se presenta como no reglado con una situación que sí ha sido reglada dentro dentro del código o dentro del sistema jurídico al que pertenece nuestro ordenamiento. Ahora, ¿qué comparamos exactamente? Pregunto, ¿alguno de ustedes me puede decir qué comparamos exactamente cuando hablamos del derecho comparado?
¿Comparamos solo los artículos de los códigos y los reglamentos? ¿O podríamos comparar prácticamente todo? Yo creo que, profesora, me imagino que la comparación debería ser más integral, ¿no? Tanto la normativa, la parte sustantiva como la normativa, pero también como la aplicación de los reglamentos y las leyes en muchos países. Fíjense por lo menos que ahorita que estamos en la cuestión esta, que Estados Unidos ha modificado mucho sus codificaciones, estados que tienen la pena de muerte, otros que no tienen la pena de muerte, debemos más o menos ver cuáles son y la realidad social que implica que esas penas se apliquen en unos países y en otros no. Incluso si vamos a comparar con la parte árabe que tiene otro comportamiento o lo mismo parte de los asiáticos que tiene unas formas diferentes de aplicar y sancionar a nivel de disciplinario, por debemos decir, y esas formas de la reinserción del delincuente, del acusado a la sociedad, que no se está dando como tal, porque si vemos que las personas van a una prisión con un delito ya consumado y salen aprendiendo 4 o 5 cosas más, no estamos cumpliendo con la parte de la reinserción como tal y de tratar de que esas personas se adecúen a la sociedad. Lo que estamos más bien es una forma de que se gradúen delincuentes, ¿no? Exacto. Entonces, la comparación para mí sería eso de que tendremos que buscar las formas de que se haga la forma correcta y de cómo el ser humano debe acoplarse a cada uno, ¿no? Ok, sí, estamos de acuerdo. Efectivamente, podemos comparar todo, tanto a nivel macro como a nivel micro. Podemos realizar a nivel jurídico macro comparaciones. Esto lo hacemos como mediante la búsqueda y encuentro de elementos generales que sean análogos y diversos de 2 o más familias jurídicas. Por ejemplo, comparar las sanciones penales en el sistema continental propio nuestro venezolano con las sanciones penales en el sistema del common law propio de los Estados Unidos, por decir. O podemos comparar la estructura legal entre 2 naciones distintas. El propósito principal de estas macrocomparaciones, que por supuesto se estudian a profundidad en la unidad 2, que les haré llegar pues las guías, resumen correspondientes a cada tema, es develar aspectos generales, como por ejemplo la diferencia en la génesis de 2 sistemas de derecho o la cultura general de una comunidad de juristas, por decir algo. En cuanto a las comparaciones micro o microcomparaciones, estas van dirigidas al estudio de instituciones legales específicas en 2 o más sistemas legales. Por ejemplo, el origen de la institución del fideicomiso en el derecho de tradición romana y de su equivalente conocido como el trust en un país de la common law o de funcionamiento. ¿Para qué comparamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué se comparan 2 sistemas jurídicos o 2 instituciones jurídicas? ¿Para qué, cuál es la necesidad o para qué sirve conocer más o mejor un derecho, por ejemplo, el derecho estadounidense? ¿Para qué nos sirve conocer ese derecho en vez de dedicarnos exclusivamente a conocer nuestro propio derecho? Podría ser para evaluar la efectividad de los sistemas, cuál sería más eficiente, cuál sería menos eficiente, los pros, los contras de cada uno. Para poder adoptar algunas cosas positivas y blindar las cosas negativas. Perfecto, exactamente. Esas son algunas de las funciones o utilidades del estudio del derecho comparado. Por ejemplo, en los contratos de compraventa,
a nivel en nuestro sistema jurídico propio del derecho romano, vemos que la transferencia de la propiedad de los bienes muebles no opera en el mismo momento en todos los países o en todos los derechos de los países latinoamericanos. En algunos opera en el momento que se realiza propiamente la tradición de la cosa, en otros en el momento en que se firma el contrato, en otros en el momento en que se entrega el dinero o en que se da la cosa a cambio de la cual se produjo la venta. Esto tiene importancia, como veremos más adelante, en este mundo globalizado en el que vivimos ahora. Todo el estudio del derecho comparado nos lleva o nos conduce a la realidad actual que se está viviendo, en la cual se hacen transacciones a nivel internacional, en nuestra materia de penal existe una corte penal internacional, entonces tenemos que tener un conocimiento cómo funciona esa corte, cómo funciona nuestro derecho, conociendo nuestro propio derecho, de qué manera se aplica el derecho internacional en delitos cometidos en nuestro territorio. Todo esto nos lleva a prácticamente la obligación, pues, de conocer algunos derechos extranjeros. Por ejemplo, también en casos de migración, es importante conocer cuáles son los reglamentos o las regulaciones que se establecen para obtener la ciudadanía en X o la residencia en X país, cuál es la regulación de los crímenes existentes, entre cualquier otra cantidad, pues, de situaciones que resaltan la importancia de estudiar el derecho comparado. También, pues, tenemos que en el ámbito legislativo y académico es necesario el estudio del derecho comparado, pues existen problemas sociales que deben resolverse con nuevas reglas o cuando existen ciertas insatisfacciones con los resultados de las normas de los derechos vigentes. Habría que pensar en algún problema cotidiano que el derecho de nuestro país no ha podido resolver. ¿Cómo podría el derecho comparado ser útil para resolver este problema? O sea, son muchas, es muy amplio el campo de acción, pues, del derecho comparado. Además, pues, nos genera o hace posible la apertura, pues, de nuestra mente, ¿no? Ante las problemáticas del mundo y nos ayudan como abogados a resolver o a pensar fuera de nuestro propio nivel de confort, ¿no? Lo que llaman out of the box, fuera de la caja, o sea, no solamente centrarnos única y exclusivamente en algo que está en nuestro derecho sin tomar en cuenta más nada, o sea, como si nada más estuviéramos nosotros solos en una isla y más nada, no, tenemos que pensar de forma creativa para poder resolver la problemática que se presentan hoy en día. Por eso es importante también, pues, incursionar, pues, en el estudio del derecho comparado. De manera, pues, que la comparación no viene a ser más que uno de los múltiples recursos de los que disponemos nosotros, abogados, para nuestro ejercicio y el desarrollo y nuestra contribución, pues, con la sociedad. El método de comparar soluciones en más de un sistema legal
viene a ser muchas veces más eficaz que limitarse a el derecho de un único país. El jurista que obtiene un abanico de soluciones para resolver una problemática puede conseguir una respuesta más eficaz. ¿Y cómo se obtiene todo ese abanico de soluciones? Comparando nuestro derecho, nuestras instituciones jurídicas con el derecho de instituciones jurídicas de otros países. Muchas veces en las sentencias de los, por ejemplo, del Tribunal Supremo y de las Cortes de Apelaciones, se hacen citas de doctrinarios extranjeros, e incluso hay citas muy pocas, siempre se deja ver como un pequeño temor a hacer referencia a que al momento de resolver se ha tomado en cuenta criterios jurídicos extranjeros. ¿Por qué? Porque resulta que el estudiar y comparar nuestro derecho nacional con derechos extranjeros nos permiten obtener material y argumentos que nos van a llevar, en el caso de ser jueces, a motivar de mejor manera la decisión a la que se haya llegado. Y los abogados litigantes pueden, en su discurso, llegar a hacer entrar en el conocimiento del juez ciertas situaciones que, aunque no están contempladas en nuestra normativa, pueden llegar a contribuir en la resolución de determinada situación jurídica. Muchas veces se presenta pues también la duda acerca de que si el juez podría obligar a un abogado litigante a emitir o a decidir utilizar argumentos de derecho extranjero en base al aforismo del iura novit curia, o sea, dame los hechos y yo te doy el derecho. Pero esto incluirá el derecho extranjero. ¿Podré yo aplicar como juez el derecho extranjero al momento de resolver un caso? Eso son las situaciones que han llevado al estudio profundo de esta materia, porque en un mundo globalizado como el que estamos viviendo, se tiende a la condensación del derecho de forma universal. Se han hecho ya, pues como todos sabemos, ciertos avances, como es la Comunidad Europea, como es timoratamente en América el ALBA o el Mercosur, que reúnen una serie de normativas en las que se aplican derechos de los distintos países que forman parte de esa comunidad, de esas comunidades. Sin embargo, pues es mucho todavía el camino que hay por delante para lograr alguna consistencia en este tipo de situaciones. Ahora, entre las funciones principales del derecho comparado o del método de derecho comparado, tenemos también que pueden ayudar o contribuir a la formación o la creación o generación de nuevas y buenas leyes. ¿Por qué? Porque antes de producir esas leyes nuevas, es preciso hacer una consulta,
organizadas sistemáticamente de soluciones propuestas a la misma situación por otros ordenamientos jurídicos. Esto ha sido empleado muchas veces en el derecho venezolano. No, ejemplo preciso de esto, pues, es nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Pero en dicho análisis o estudio o consulta al derecho extranjero, no hubo, a mi entender o en mi opinión, una grave falla. No se tomó en cuenta la idiosincrasia, las tradiciones, se me fue la palabra, la forma de ser, la cultura de venezolano, que es completamente diferente a la cultura del norteamericano. En razón de eso, falla las instituciones del escabinado y del juicio por jurados, porque los venezolanos no tenemos la misma cultura general ni la misma cultura jurídica que tienen los norteamericanos. Entonces, al momento de generar una ley, tomando como base el estudio, el análisis de leyes de otro país, de otro estado, es necesario tomar en cuenta esas situaciones. Lamentablemente, la mayoría de nuestro derecho ha sido una especie como hablando en términos actuales, corta y pegue. En esa época no era corta y pegue. Por ejemplo, nuestro código penal es casi que una copia del Código Penal italiano de 1910 por allá. El Código Civil es una copia casi exacta del Código Civil francés, que fueron trasladados a nuestro territorio sin tomar en consideración, pues, las características propias de nosotros como pueblo y como nación. Por eso es que se ha de comenzar. La pregunta es cómo se ha de comenzar el estudio del derecho comparado. Se ha de hacer a través del estudio y análisis de derechos que provienen de una misma familia jurídica y que comparten condiciones políticas, sociales, demográficas, culturales con el sistema receptor. No saltar directamente del sistema continental o del escrito, que es el nuestro básicamente, al sistema del common law. O sea, primero debió haberse analizado con más profundidad las distintas instituciones que conforman los distintos sistemas que fueron tomados en consideración, por ejemplo, para la redacción del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Para qué comparamos? Esas son, pues, entre otras, algunas de las funciones o de los objetivos de la comparación. Buscamos en el derecho comparado establecer, básicamente, similitudes, diferencias y también la compatibilidad entre los distintos sistemas jurídicos o familias jurídicas que existen. Existe para realizar este estudio, ya casi para finalizar, porque aquí lamentablemente estamos sin luz, estamos con el funcionamiento de la planta y creo que ya se va a
acabar la gasolina. Les voy a hablar de manera general, que también lo vamos a estudiar a más profundidad a través de una guía de estudio y que lo vamos a aplicar en las distintas evaluaciones, el método para comparar. Según Contastinesco, existen ciertos pasos que deben seguirse para realizar una efectiva comparación en el derecho. Son, en primer lugar, la elección del punto de vista desde el cual se va a hacer la comparación. Puede ser micro o macro. En segundo lugar, la elección de los campos de observación, sean las familias jurídicas, sean instituciones particulares, bien sean sistemas jurídicos. En tercer lugar, la individualización de similitudes y diferencias entre los distintos objetos comparados. En cuarto lugar, vamos a realizar una síntesis comparativa y en quinto lugar, vamos a realizar la explicación sobre la base de los datos comparados, de las similitudes y las diferencias para posteriormente valorar dichos resultados. También desde ahorita vamos a estudiar elementos formales, códigos, legislación y jurisprudencia, elementos no formales, que son las costumbres, las convicciones, las prácticas interpretativas, y esto lo vamos a hacer entre ordenamientos que tengan elementos de identificación y calificación comunes que permitan compararlos. Vamos a comparar por contraste entre ordenamientos que pertenecen a formas de estado diferentes y vamos a resaltar las diferencias y las semejanzas en los mismos. Eso es todo por el momento. Espero pues que hacer llegar lo más pronto posible a ustedes las 3 guías resumen correspondientes a cada una de las unidades y las distintas evaluaciones. Las evaluaciones van a ser la primera, como ya les informé a través del mensaje de bienvenida, es una infografía, y los demás, las otras 2, vamos a trabajar con casos, el estudio de análisis de casos. Yo les propondré el objeto a estudiar y les indicaré la metodología correspondiente. Sin más, pues, un placer haber vuelto a coincidir con ustedes en esta cátedra y espero pues que entre todos salgamos avanti con esta materia. Muchas gracias y feliz tarde.